En el marco del acuerdo que suscribe el sector bancario y financiero, Asobancaria, cabeza de nuestro presidente, el doctor Santiago Castro, y la Registraduría Nacional del Estado Civil, cabeza del doctor Juan Carlos Galindo, con relación a la biometría en la 51ª Convención Bancaria. Es un honor para nosotros poderles presentar el acuerdo. Doctor Santiago Castro, doctor Galindo, por favor, den la palabra. Doctor Galindo, queridos amigos de los medios de comunicación, pues para el sector privado siempre es un gusto poder estar sentado con representantes del sector público anunciando acuerdos y convenios que benefician a los usuarios, que benefician la transparencia del sistema y que se constituyen en un paso adelante en el uso de la tecnología para transformar la experiencia del usuario en un campo tan importante como los aplicados a la biometría en el sector financiero. Con la firma de este convenio con la Registraduría Nacional del Estado Civil, Asobancaria puso en marcha su proyecto de biometría que permitirá a las entidades del sector bancario y financieras consultar la base de datos biográfica y biométrica del Estado, que reposa en la Registraduría Nacional del Estado Civil, acogiéndose a las buenas prácticas internacionales de procesos seguros y más eficientes de identificación y autenticación de usuarios del sistema financiero, a través de mecanismos biométricos de autenticación de usuarios ante la base de datos biométrica y biográfica de la Registraduría Nacional. Las entidades del sector bancario y financiero, tanto en los canales presenciales como externos, podrán consultar en tiempo real la identidad de las personas que acceden a sus servicios, mitigando considerablemente los casos y montos de fraude por suplantación que han sido reportados anualmente en el sector. Quiero manifestar que, aunque en esto sí, pues con mayor conocimiento lo explicará el señor registrador, esta tecnología ha sido desarrollada de tal forma que permite que sea adaptable a diferentes canales, productos y servicios ofrecidos por el sector bancario y financiero, avanzando así en los desarrollos globales en materia de tarjetas, cajeros y datáfonos cuya autenticación de transacción se hace mediante seguridad biométrica. La implementación de esta seguridad biométrica a las entidades bancarias y financieras irá a todas sus necesidades para dinamizar y hacer más eficientes sus transacciones y procesos, reduciendo costos operativos y mitigando los riesgos de suplantación de identidades, los cuales, de acuerdo a las últimas cifras que tenemos reportadas, superaron los 20 millones de pesos, 20.000 millones de pesos durante el año 2015. Por último, y con la incorporación de la firma electrónica biométrica a través de una huella dactilar en sus procesos, las entidades podrán reemplazar el uso de documentos físicos, utilizando este servicio como un nuevo mecanismo de inmaterialización, cuando es que los documentos surten su ciclo de vida en medios electrónicos, migrando a conceptos de cero papel en los procesos del sector financiero. Asobancaria estima que en los próximos 6 meses las entidades bancarias empezarán a implementar el mecanismo de autenticación y firma electrónica biométrica. Quiero expresar que esto no sería posible sin los grandes adelantos que se han presentado en el manejo del registro biométrico biográfico que ha realizado la Registraduría Nacional del Estado Civil y la colaboración y disposición de la doctor Galindo y de todo su equipo, con el cual hemos podido hacer este convenio que va a beneficiar a todo el país. Entonces quiero de verdad hacer un reconocimiento aquí al Estado colombiano y a la Registraduría y decirles que más allá de los ahorros en el fraude, lo que realmente va a impactar esto es en la facilidad para el usuario, en la mejora de su experiencia, en la transparencia en el manejo de documentos e información. Vamos a estar avanzando hacia un ecosistema transaccional cada vez más digital, donde el uso del papel y donde el desplazamiento hacia oficinas presenciales serán cosas del pasado. Entonces, realmente este paso que empieza por ahora con este convenio, yo creo que está abriendo la puerta a una gran transformación en la banca que se hace posible
gracias a los avances y a la tecnología que brinda el Estado. Doctor Galindo, Doctor por favor. Galindo. Bueno, muchas gracias. Muy buenas tardes para todos. La Registraduría Nacional del Estado Civil, como ustedes lo saben, es la encargada de manejar la identificación de los colombianos. Es la entidad que brinda el derecho a la identidad de cada uno de nuestros compatriotas a través de la expedición de los registros civiles, las tarjetas de identidad y las cédulas de ciudadanía. Pues bien, con base en los desarrollos tecnológicos que ha logrado la entidad a lo largo de los últimos años, estamos pudiendo brindar mayores servicios de validación de la identidad para entidades públicas y privadas. Y esta es la razón, en el marco de la ley 1753, que se permitió brindar los servicios de validación biométrica a entidades públicas y a entidades particulares, particularmente aquellas que se encargan de la seguridad social de los colombianos y a las entidades financieras, tal y como lo señala el artículo 335 de la Constitución Política. En tal virtud, la Registraduría Nacional del Estado Civil ha firmado un convenio con la Asociación Bancaria para que los miembros de esta asociación puedan conectarse con la réplica de la base de datos biométrica de la registraduría, que tiene más de 472 millones de huellas dactilares, equivalentes a más de 47 millones de personas, para que puedan verificar si aquellos usuarios del servicio financiero son realmente las personas que dicen ser, con base en su identificación biométrica y su documento de identidad. En esa medida, entonces, a partir de la fecha, los bancos y demás entidades financieras afiliadas a la asociación bancaria podrán implementar la consulta de la identidad de los colombianos vía la huella dactilar a través de la tecnología que se va a disponer para tales efectos, y con ello va a ayudar no solamente a los colombianos para que sus transacciones financieras sean más seguras, sino también al sector bancario para minimizar los impactos económicos derivados de los fraudes cometidos por personas inescrupulosas. En esa medida, la Registraduría Nacional del Estado Civil, como entidad a la vanguardia de los servicios de identificación en el continente y en el país, brinda un servicio más, un servicio en línea absolutamente veloz para validar la identidad vía el mecanismo biométrico, la identidad de los colombianos en sus transacciones, lo cual, como lo decía el doctor Castro, le permitirá una facilidad en la transaxibilidad de los diferentes eventos comerciales y particularmente una seguridad en sus transacciones para minimizar los impactos económicos derivados del fraude bancario. Pregunta a Blue Radio. Buenas tardes. ¿Cuál es la diferencia que hay con este convenio con lo que ya venían haciendo algunos bancos como Davivienda u otros, que uno ponía la huella para hacer sus transacciones? O sea, ¿en qué cambia lo que ya se venía haciendo? Hay varias cosas para decirle. Lo primero, antes había unas consultas con la registraduría que eran las consultas ANI, que son las bases de datos alfabéticas por nombres de personas y números de cédula. Pero también se observa que algunas entidades han hecho algunas bases de datos internas, ¿no?, de sus usuarios. La gran diferencia está en que la consulta con la Registraduría Nacional del Estado Civil es con todo el universo de los colombianos y no con las personas que están incorporadas en esas bases de datos internas. Aquí, la persona que coloque su huella para validar biométricamente su identidad estará consultándose con el universo de los 47 millones y más de personas que están dentro de la base de datos biométrica de la Registraduría Nacional del Estado Civil. Pero además, una cosa es tratar de tener una base de datos propia. Las entidades financieras trataron de hacer eso. Es imposible. El otro día hablábamos con el señor registrador, cada día los cambios ascienden es como a 20.000. Sí. 20.000 cambios diarios, o sea, por personas que nacen, personas que fallecen, personas que cambian de nombre, o personas que cambian de sexo,
diferentes cambios que puedan darse. Es imposible para una entidad financiera pretender tener una base de datos propia. En el mejor de los casos, tuviera el mejor hardware, solo podía cotejar los clientes existentes que ya tiene. No podría hablar de un cliente nuevo, no podría validar un cliente de otra entidad con la cual esté haciendo una transacción cruzada. O sea, la verdad es que el sistema financiero se dio cuenta que nunca iba a tener la capacidad, ni la fortaleza, ni la seguridad de lo que tiene la Registraduría Nacional del Estado Civil. Entonces la decisión fue fácil. Nos asociamos con la Registraduría Nacional del Estado Civil para prestar el mejor servicio a los usuarios y brindarle mayor transparencia al sistema, darle más sostenibilidad también a toda la experiencia de transacción. Nosotros estamos migrando hacia un ambiente cero papel, que sea menos contaminante, más sostenible y pues obviamente también la seguridad. Entonces, por los tres factores, por seguridad, por sostenibilidad y por mejora de la experiencia, era claro que la opción lógica era trabajar con la Registraduría Nacional del Estado Civil. ¿Cuánto le cuesta Buenas esta tardes, dinero? Marcela Pedinero. Quisiera preguntarle, ¿este acuerdo incluye alguna compensación económica para la registraduría? ¿Los bancos deben pagar algún porcentaje por usar los datos de los colombianos? Y lo otro es, ¿quiénes van a operar el sistema, digamos, o hay alguna empresa que opere el sistema de información o garantice temas de seguridad? Claro, con relación a su primera pregunta, efectivamente hay una contraprestación económica de parte de los usuarios, en este caso la asociación bancaria, frente a la registraduría. Por ley, la ley 1753 impone que efectivamente pueden acceder a las bases de datos, pero tienen que sufragar los costos de mantenimiento de la base de datos y todo lo que signifique su funcionamiento. Para tales efectos, la registraduría expidió en el mes de febrero de este año, actualizó sus tarifas para las consultas que lleven a cabo y hay una tabla donde se dice por número de consultas cuál es el valor a pagar. Entonces, dependiendo del número de consultas que se hagan a la base de datos de la registraduría, ¿no?, la Asobancaria pagará una suma variable. ¿Hay alguna estimación? Pues en esta medida, como todavía no se tiene la idea de en qué momento van a entrar los diferentes bancos y cuál será el volumen de consultas, pues es difícil hablar de una suma global. No, lo que te podemos decir es que siempre va a resultar más barato para el sistema y para los usuarios que lo que costaría desarrollar una base de datos propia, Sí, que nunca igualaría los mecanismos ni los protocolos de seguridad que tiene la Registraduría Nacional del Estado Civil. Ya cuando el sistema empiece a operar, podremos en unos meses decirle, miren, esto está teniendo un costo aproximado, pero por ahora, sin conocer los volúmenes que se van a manejar, que pueden empezar pequeños al principio, pero de seguro se irán convirtiendo en unos volúmenes bastante significativos. Y con relación a la segunda pregunta, efectivamente la operatividad del sistema requiere de, o bien para el usuario, montar una infraestructura propia para poder conectarse con la registraduría o hacer uso de aliados tecnológicos, dependiendo de la decisión que se tome. De todas maneras, cualquier persona que se conecte con la base de datos de la registraduría tiene que pasar por una habilitación y una certificación que da la Registraduría Nacional del Estado Civil. En este momento hay cerca de 6 aliados, operadores tecnológicos ya certificados y ya la Asobancaria tomará decisión con relación a quién utilizará, pero esa consulta se hace con todos los parámetros de seguridad y de confiabilidad para que los aliados tecnológicos y los usuarios tengan plena garantía de que el sistema va a funcionar adecuadamente y que la base de datos se resguardará con toda la seguridad. Ciclo de riesgo. Beatriz Villa, directora de la revista Ciclo de Riesgo. Esta firma biométrica en la inmaterialización de los pagarés, ya los juzgados tienen conocimiento e instrumentaron en todo su marco jurídico que uno pueda cobrar un pagaré virtual, llamémoslo así. Porque según el comunicado ustedes dicen la firma electrónica biométrica como mecanismo en materialización para
migrar a cero papel? Me imagino que tiene que ver con los pagarés que contienen las obligaciones crediticias, o no tiene nada que ver con los pagarés. No podría, pero en caso tal se migra hacia donde tenemos que involucrar a terceros que obviamente o cobran por sus servicios o tendrían que tener un convenio vigente con la registraduría. Ya son casos que empezaríamos a ver en su momento. ¿O qué tipo de No, documentos se el va a propósito, materializar el en propósito, este pagaré? el propósito del convenio que hemos suscrito con la Asociación Bancaria está fundamentalmente dirigido a la validación de la identidad de los colombianos a través de la huella dactilar. Ese es el propósito de nuestro convenio. Es decir, que los usuarios de los afiliados de la Sobancaria puedan colocar su huella dactilar, se basa la réplica de una base de datos de la registraduría y se verifica si esa es la persona que dice ser o no. Ok, pero me refieres al último párrafo, donde hablas de la inmaterialización de documentos. ¿Exactamente cuál documento se va a inmaterializar? ¿La solicitud de crédito? Pueden ser solicitudes de crédito, pueden ser aperturas de cuenta. Ah, ok, nada que este mérito ejecutivo. Exactamente, por ahora. Pero después, si vemos que se necesita avanzar, pues y el convenio lo permite, avanzaremos. Si vemos que se necesita discutir de pronto desarrollos posteriores con la registraduría, pues los discutiremos en ese momento. Ok, gracias. Yo tengo ¿todos los afiliados de la Sobancaria están incluidos en este convenio o hay algunos que no? Pues casi todos. Lo que les puedo decir es que son muy pocos las entidades que no están. ¿Cuántos bancos sí están? En este momento tenemos 21, 24 bancos 24 bancos que... y pues son 25. Ah, o sea, eso no es... Bueno, y la otra que le iba a preguntar, más o menos cuánto tiempo de implementación, digamos, que entre que firmaron hoy el convenio y uno va a ir al banco y va a pasar esto más y más. Depende también de cada banco, pues porque tendrán que hacer unas inversiones, digamos, en los validadores, toda la parte de hardware. Algunos, los que usan para sus bases de datos internas, de pronto tienen la tecnología y los protocolos que se utilizarían dentro de este convenio. Otros de pronto les tocaría cambiar. Entonces no quiero adelantarme a darte un dato, pero banco que esté listo y tenga su hardware y software al día y con protocolos compatibles podrá empezar casi que inmediatamente. Sí. A partir de este momento, con la firma del acuerdo, las bases de datos de identificación para la validación biométrica de la identidad vía biometría están ya abiertas.